Profesor, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola, ¿qué tal? Hola, buena Una tarde. alegría tener usted con nosotros en nuestro seminario. Muchas gracias. La alegría es mía. Agradezco mucho la invitación siempre del querido amigo Handel Díaz y siempre es un honor estar con la FMP de Puerto Alegre. Así Muy... que me siento como en casa. Qué bueno, gracias. Profesor, Sí, dime, perdón. bueno, estábamos en los debates, hicimos dos blocos de presentación y ahora entonces le voy a pasar la palabra, le paso su presentación y le paso la palabra por 10 minutos para su ponencia, ¿ok? Ok, voy a compartir unas diapositivas. Yo no sé si consigo. No puedo. Ahorita no puedo. ¿Cómo? No puedo compartir. No me permite. No, no, yo creo que yo no consigo autorizar que comparta por acá. Bueno, Bueno, ya, ahora sí, ya, ahora sí. bueno, Lo que, sí, adelante, dime. gracias. Só para le presentar a las personas que nos acompañan por YouTube, el profesor doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano de México es doctor en Derecho Público por la Universidad del Sur, magíster en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Chiapas, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, del Colegio de Doctores en Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, vicepresidente de investigación de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director de la revista Primera Instancia, colaborador extranjero del Grupo de Investigación de Proceso y Constitución de la FMP, coordinado por el profesor Handel Martins Díaz. Profesor Alfonso nos va a presentar el trabajo Negativismo Jurídico frente a la corrupción como forma de gobierno. Profesor Alfonso, tienes sus 10 minutos, por favor. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes nuevamente. Eh, voy a presentar una doctrina que considero latinoamericana, que sistematiza todas las formas que considero que impiden el cumplimiento eficaz de los derechos humanos. Al igual que Brasil, México, Colombia y 20 países aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana. No solamente han firmado la convención, sino también aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, lo que jurídicamente establece que no solamente son vinculatorios las disposiciones que están en la convención y todo en el Corpus Juris latinoamericano, sino también los parámetros en la interpretación que emite la Corte Interamericana. El año que viene se cumplen 20 años ya de que se creó el control difuso de convencionalidad. Esto se creó en la interpretación, en la resolución del caso Almonadiz versus Arellano, versus Chile, en el cual obliga a todos los jueces a exigir un cumplimiento eficaz y a garantizarlo sobre la vigencia y eficacia de los derechos humanos convencionales. Esta exigencia tiene características muy interesantes porque el primero es difuso. ¿Y qué significa difuso? Significa que cualquier juez de cualquier grado, de cualquier materia, debe ejercer control difuso de convencionalidad. Pero además, una particularidad muy importante es que ex oficio, es decir, es una obligación que no requiere que lo invoquen las partes.
Y entonces cuando se habla de que jurídicamente el sistema europeo es superior al americano, porque el Tribunal Europeo es permanente y tiene 47 jueces, y el sistema interamericano en la Corte tiene 7 jueces y no es permanente, pues el control difuso de convencionalidad lo que hace es que tenga jueces interamericanos en cualquier parte de los 20 países. Pero como el derecho es un producto cultural, es decir, no es algo que pueda imponerse inmediatamente, sino que requiere, pues no solamente del conocimiento de este derecho, sino requiere también del convencimiento de este derecho. Y entonces choca con muchos factores que no permiten que haya eficacia en la protección de derechos humanos. Aquí en el dibujo, en el esquema, vemos el avance, podríamos decir, el estado del arte del derecho o la frontera del conocimiento, que es el control difuso de convencionalidad para mí, en el cual transmite la información a los operadores jurídicos. Pero los operadores jurídicos no protegen ni tutelan eficazmente los derechos humanos. Y eso hace que pues, las poblaciones más vulnerables pues, sean las afectadas. Voy a poner un ejemplo. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que todos los estados deben de tener un recurso sencillo y eficaz. En este sentido, pues sencillo se explica por sí mismo, pero eficaz, lo que dice la Corte es muy interesante porque señala que para que sea eficaz, uno, debe de haber una reparación integral a las víctimas. Y dos, deben de sancionar a los victimarios bajo la garantía de no repetición. En toda Latinoamérica no hay un proceso. En México, el amparo, el mandato de seguridad en Brasil, la tutela judicial en Colombia, el amparo en Argentina, que cumpla con estos parámetros convencionales. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los instrumentos nacionales que tenemos son inconvencionales porque no cumplen con las expectativas de la Corte Interamericana. Y esto es importante porque habría que analizar, hacer una distinción entre los tratados internacionales tradicionales que únicamente se aplican recíprocamente entre los estados. Ahora vemos que Estados Unidos le aumenta los aranceles a China y China le aumenta los aranceles también o no le vende las tierras raras. Y entonces hay un principio de reciprocidad. Y tú me afectas, yo te afecto. Pero en el caso de los derechos humanos, se aplican los tratados internacionales hacia adentro del Estado. La Corte ha dicho que son de aplicación inmediata y directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no requieren de una norma nacional, constitucional o legal que lo replique. Son de aplicación directa. Y entonces, lo que se hace es que no se cumplan con esos parámetros convencionales. Y esto hace que podríamos ir por dos causas principalmente. Una, por ignorancia. Ignorancia en el sistema interamericano, que a pesar de que ya pasó mucho tiempo desde 1969, que se firmó el Pacto de San José, a la fecha, todavía en las universidades, pues no hay materias específicas que estudien los casos, los informes anuales de la comisión o de la... Estoy hablando de un aspecto eminentemente jurídico. Ahora, ¿cuáles son los elementos que no permiten, desde mi punto de vista, la eficacia de los derechos humanos? Pues es un positivismo normativo que le da más validación formal y excluye el componente ético de las normas. Un formalismo excluyente basado en un silogismo lógico formal, una soberanía mal entendida donde lo más importante es lo que digan los gobernantes y no lo que digan los gobernados.
Si nosotros firmamos pactos, tratados internacionales sobre derechos humanos y damos estándares de mayor protección, lo que estamos haciendo es fortaleciendo la soberanía. La soberanía no es algo general y abstracto. La soberanía debe ser fraccionada en cada uno de nosotros que tiene derecho a la autodeterminación. Se crea también un argumento de la incertidumbre jurídica, porque en este caso el juez no solamente tiene que conocer el texto, sino el contexto. Inclusive cuando el texto no cumpla con la finalidad, la interpretación teológica, pues hay que dejar de aplicar. Y por último, la falta de cientificidad del derecho. Los abogados nos arrogamos como si fuéramos científicos, como si tuviéramos un método científico, y la verdad es que no tenemos nada de científicos. Quizás tengamos una labor de artesanos. Recuerden que los romanos de hace mucho tiempo nos dijeron, el derecho nace en el hecho. Entonces, el hecho nace en la realidad. Y lo que hicimos nosotros fue positivar todas nuestras normas y aplicarlas a rajatabla. Y en eso, pues sacrificamos la finalidad que es la justicia. A grandes rasgos, pues todo esto es lo que le he llamado negativismo jurídico, que implica una dispraxis judicial, implica una corrupción en la protección de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Alfonso. Paso la palabra al profesor Andrés para sus comentarios finales. Muchas gracias, Andrés, y felicitaciones y gracias al profesor Alfonso Martínez Lascano por la presentación, porque en un par de minutos yo creo que nos hizo una exposición súper completa de lo que significa primero que nada la Convención Americana de Derechos Humanos y cómo funciona la Corte Interamericana con su evolución desde el año 69 hasta los días recientes. Y yo comparto mucho de sus apreciaciones, de que al final, que yo creo que hay de todos los fundamentos para esta exposición, que es el del negativismo jurídico, es decir, para la negación de la plena vigencia de los derechos fundamentales. Yo creo que todos los fundamentos que él expone ahí, que creo que son todos válidos, pero me hace sentido especialmente la soberanía nacional. O sea, yo creo que somos herederos de los estados nacionales, ¿cierto? En Latinoamérica todos nos hemos construido, hemos tenido guerras de independencia, hemos luchado alguna vez entre países, hemos estado más de 200 años construyendo un concepto de soberanía nacional. Queremos ser autónomos respecto de otras comunidades políticas, ¿no? Yo creo que es de todos los fundamentos, me quedo con ese, que yo creo que hasta el día de hoy es muy difícil romper este principio del Estado liberal de derecho, digamos así, que supone que cada Estado tiene un derecho propio. Entonces los Estados, unos más, unos menos, poco a poco, cuando nos conviene, a veces un poco a la fuerza, vamos tomando esta idea de que las convenciones de derechos humanos son, primero que nada, que estamos al momento de suscribir estas convenciones, las incorporamos necesariamente como derecho a nuestro sistema jurídico, y ahí podemos discutir con Andrés. Efectivamente, en Chile el Tribunal Constitucional ha dicho que los tratados internacionales de derechos humanos no están al mismo nivel que la Constitución, están a un nivel inferior, por eso los controla el Tribunal Constitucional. Pero yo sé que hay otros países que sostienen que tienen un grado igual o superior inclusive, ¿no? Nosotros estamos un poco más parecidos a Brasil con eso. Pero efectivamente hay un montón de razones, que aquí las expone muy bien el profesor Alfonso Martínez, de que ha sido difícil este camino de tomarse en serio, como diría Dworkin, esta idea de que la Convención de Derechos Fundamentales es derecho que es necesariamente aplicable directamente y controlado difusamente por todos los jueces de la República. Andrés decía por ahí que había visto que en Chile se tomaba más en serio, pero yo diría que es más bien algo, muchas veces algo retórico, ¿ah? Se cita como en las sentencias, como dice la convención, ¿ah? Como un agregado al fallo, a la sentencia, pero tampoco nos tomamos tan en serio la convención americana en nuestro país. No crea que estamos muy actualizados en esto, profesor Andrés.
Pero nada, quería felicitar al profesor Martínez porque me pareció la capacidad de síntesis que tiene para presentarnos la evolución y estado actual del sistema de garantía de derechos fundamentales y postular esta cosa tan provocadora de un negativismo jurídico me pareció muy interesante y lo quiero felicitar nuevamente. Gracias. Gracias, profesor Andrés. Sí, verdad, estamos cerca de Chile con algunas cosas acerca de la convencionalidad entonces, porque en Brasil también la Corte Constitucional dijo que la convención está abajo de la Constitución. Y bueno, comparto de la felicitación al profesor Alfonso que tuvo un poder de síntesis fantástico para hacernos esa explanación y nos ha traído una cuestión de ese negativismo, ¿sí? Que se pasa mucho en Brasil, ¿sí? Y una omisión acerca de la importancia de la aplicación de las normas convencionales acá, aunque la academia esté tratando de estos temas, no hay eh, no hay adherencia de la práctica jurídica en cuestión de la convencionalidad. Hay un negativismo, sí, muy perceptible en Brasil. Así que, profesor Alfonso, muchas gracias en nombre del profesor Handel, del programa de posgraduación de FMP, por su presentación, por su participación con nosotros. Y ahí también de México ha participado la profesora Merlí Hernández, también con una ponencia muy interesante acerca del control difuso de convencionalidad y la protección de derechos fundamentales. Hablando de México, creo que ese ha sido el tema más presente acá, el tema de la convencionalidad, de los derechos humanos, con distintos trabajos, también del profesor Jorge Manrique de Perú, y bueno, que con lo cual hay una correlación, una interconexión con los temas trabajados por las pesquisadoras de Brasil, especialmente acerca del empoderamiento femenino, de la cuestión de la cárcel. Sí que estamos tratando de derechos humanos por acá con temas muy actuales, muy importantes. Yo agradezco al profesor Andrés también por su participación acá. Ha sido una alegría compartir este grupo de trabajo con usted y, y ojalá podamos seguir eh, aproximando los contactos y los diálogos entre Brasil, Chile, Perú, México. Y paso a palabra al profesor Alfonso. Bueno, nada más para nuevamente agradecer y dejar una tarea. Nosotros tenemos tribunales constitucionales, ¿no? Que defienden la Constitución. ¿Por qué no tener tribunales pro homine? Esa es la tarea. Sí, Porque la Constitución es un instrumento, es una herramienta, no es un libro mágico. Sabemos que tenemos problemas geopolíticos muy grandes, pero los derechos humanos, por lo menos lo tenemos que rescatar en Latinoamérica porque es lo que nos permite una esperanza de vida con más dignidad. Y creo que la Corte Interamericana ha sido un ejemplo a seguir y un parámetro interesante para tener otras perspectivas en el derecho. Así que nuevamente muchas gracias y muy amables por sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, yo también me aprovecho de despedirme del resto de todos los expositores. Ha sido un placer, Andrés. Y Handel sabe que encantado de colaborar con ustedes. Quiero felicitar a todos los expositores y desde luego aquí dispuesto a colaborar en el futuro. Así que muchísimas gracias. así es, gracias. Concluimos el panel con una provocación muy interesante del profesor Alfonso acerca del Tribunal Pro Homine. Eu agradeço
também a todos que participaram e que vieram apresentar os seus trabalhos aqui no nosso grupo de trabalho, no nosso GT, e ao professor Handel pela confiança, a toda a equipe de apoio da FMP que nos acompanha e torna possível as transmissões aqui, tanto na sala privada quanto via YouTube também. Professor Andrés, um forte abraço do Brasil e até um próximo encontro acadêmico entre nós.